Ahora comienza Difundiendo lo Nuestro, un programa de información general de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, comprobante de inscripción de culto número 248, escala de pastores, evangelistas y obreros de nuestro ministerio, música, avances, enseñanzas bíblicas y predicaciones. 90 minutos de un programa de relevancia informativa. Difundiendo lo Nuestro, por Radio Crisol 93.5. Quiero compartir una palabra que se encuentra en Mateos capítulo 17, versículo 24. Solamente en Mateo se encuentra esta palabra. Mateos capítulo 17, versículo 24. Y tiene que ver el título con pagos de impuesto al templo. Pago de impuesto al templo. Dice así, 24:17 de Mateo. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él, está contestando Pedro, dijo sí. Y allí termina la frase y la respuesta que Pedro le da a los que le intimaron o le preguntaron si Jesús pagaba el impuesto del templo. A continuación comienza lo que Pedro hace. Dice: y al entrar él en la casa, Pedro, Jesús le habló primero. Qué tremendo. Diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo luego: los hijos están exentos. Versículo 27 y último. Sin embargo, para no ofenderle, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Amén. Esta es una de las palabras, como dije, que está solamente descrita textualmente en el libro de Mateos. Ahora, podemos mirar claramente algo importante en estos versículos 24, 25, 26, 27 que hemos leído. Primero, que a Pedro le hacen la pregunta o lo intimidan: ¿tu maestro paga los impuestos? Y él responde como siempre, a la ligera, por ahí sin pensar mucho. Dijo: sí, paga. Pero sin haberle consultado al Señor mismo. Rápidamente se apresuró en decir: sí, paga los impuestos. O sea, ese sí fue con una presión de parte de los que preguntaban. Simón Pedro, ¿tu maestro paga los impuestos? Y él, sin pensarlo mucho, dijo: sí, paga. Y luego de eso, a continuación dice que él entró en la casa. Pero algo que llama la atención acá es la omnisciencia de Jesús. La palabra omnisciencia significa el gran conocimiento que tenía de todas las cosas, como Dios que era. Mateo dice que le habla primero Jesús.
O sea que no llegó Pedro y le dijo, Señor, ahí me preguntaron si tú pagas los impuestos. No. Apenas entró en la casa, Jesús le habló primero, dice Mateo textualmente en el versículo 25. Él responde que sí, que paga los impuestos. Y al entrar en la casa, Jesús les habló primero. Y en vez de decirle otra cosa, quizás, comienza diciéndole: Pedro, los hijos de los reyes y de los gobernantes, ¿pagan o no el impuesto? Y Pedro se habrá quedado sorprendido, porque era justamente lo que él le venía a decir al Señor, quizás. Si el Señor, recién me preguntaron y yo dije que sí, pero respondí por una presión que me hicieron los que me intimidaron con esta pregunta. Pero el Señor no le da tiempo, ¿sabe por qué? Porque apenas entra en la casa, el Señor le habla primero. Ellos querían saber, los cobradores de impuestos, si Jesús pagaba los impuestos. Y claro que paga, dijo Pedro. Por supuesto que paga. Por ahí, como dije, bajo una presión o bajo un momento. Dijo sí y ya se retiró y se fue a la casa para hablar con Jesús. Pero antes de hablar él, Jesús habló primero. Y apenas habló el Señor, Pedro habrá quedado sorprendido porque empieza hablando primero el Señor. Dice: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los impuestos? ¿De los tributos? Tributo e impuesto, ¿de sus hijos o de los extraños? Y Pedro dice: de los extraños, Señor. Y Jesús es como que recibe la respuesta de Pedro. Dice: es verdad. Los reyes de la tierra, los gobernantes, cobran impuestos de los extraños, pero a los hijos no le cobran impuestos. Solamente a los extraños. Y este impuesto se fue declarado y fue puesto para la mantención del templo. Esto no tenía nada que ver con otras clases de impuestos o de tributos que pagaban los pueblos. Esto tenía que ver exclusivamente con el templo para el mantenimiento del mobiliario, para sostener de alguna manera a los que trabajaban en el templo. Era un impuesto que en la ley de Moisés ya se había establecido. Después se volvió a recalcar o a reafirmar en los tiempos de Nehemías y en los tiempos de Esdra. Sacerdote y también escriba, el gran Esdra. Esto se revolvió a reafirmar porque necesitaban de alguna manera hacer que los que trabajaban allí adentro del templo sean sostenidos por las personas que asistían al templo. Y bueno, no quedaba otra. Cada uno de los que participaba o cada judío era responsable de no faltar en pagar el impuesto al templo. Entonces, cada vez que sea necesario, cada vez que llegaban, pagaban el impuesto. Este es por el templo. Este es para sostener a los sacerdotes, a los levitas, a los que trabajan acá. Esto es para mantener el mobiliario, todas las cosas internas. Entonces, cada judío era responsable de pagar el tributo o el impuesto al templo. Y de ahí que los dos vinieron estas personas y le dijeron a Pedro: ¿tu maestro paga los impuestos o no paga? Y él se apresura y dice: sí, paga. Paga. Y dice
que le dejó con esta respuesta y entró en la casa para verlo al Señor. Y allí el Señor le habla primero. Y dice: Simón, los reyes de la tierra y los gobernantes, ¿a quiénes le cobran el impuesto? ¿A sus hijos o a los extraños? Pedro dice: a los extraños. Es verdad, dijo el Señor. Pero hay algo que sobresale aquí en estas palabras tan importantes. Dice así: mas para no ofenderle. Ahora vas a ir a hacer una tarea, vas a ir al mar, vas a echar tu anzuelo y vas a sacar el primer pez que saques. Va a tener el dinero por la cual vamos a pagar tú y yo lo que estamos debiendo del impuesto al templo. Esto nos habla de muchas cosas importantes. Primero, que no debemos deberle nada a nadie. El que debe tiene que pagar. En otra oportunidad, otros que quisieron tentarlo al Señor para ver si se tiraba contra el emperador César, vinieron y le dijeron: Señor, tenemos que pagar el impuesto al César. Y el Señor, conociendo anticipadamente que le estaban queriendo hacer pisar el palito o hacerle una trampa, le dijo: mostrame la moneda. Y ellos le mostraron la moneda. Y en la imagen, la moneda tenía la imagen del César. Y miró Jesús la moneda de los dos lados y dijo una frase que quedó célebre hasta el día de hoy. Dijo así: da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero esto que estoy hablando es otra cosa. Esto tiene que ver exclusivamente con el impuesto al templo. ¿Por qué Jesús dice esa frase? Si los extraños o los hijos pagan los impuestos. Los hijos de los gobernantes y de los reyes. Porque él era en ese momento el hijo del dueño del templo. O sea, el hijo del dueño del templo estaba en el templo. No debería pagar el impuesto. No debería él, como hijo del dueño del templo, pagar. Por eso le está haciendo la pregunta a Pedro. Le dice: los gobernantes tienen hijos, pero los gobernantes, ¿a quiénes le cobran el impuesto? ¿A los hijos o a los extraños? Pedro dice acertadamente: a los extraños. Los hijos están exentos. En otras palabras, Jesús quería decir, atrás de todo ese diálogo que hay con Pedro y que quedó en la Escritura para nosotros, en otras palabras, Jesús quería decir: yo soy el hijo del dueño del templo. No tendría que pagar el impuesto. No tendría que pagar. Porque mi Padre, diría Jesús, es el dueño del templo. Mi Padre le dio indicaciones a Moisés en el desierto para hacer el tabernáculo. Mi Padre seleccionó de la tribu de Leví a Aarón, a Moisés. Mi Padre les enseñó las dimensiones, y aun cuando Moisés, como servidor de la casa de Dios, subió al monte Sinaí, estuvo 40 días, allí le fue revelada las medidas y el material con la cual iba a trabajar e iba a confeccionar todo lo que tenía que ver con el templo o con la adoración a Dios. Y Jesús es muy inteligente. A Él sea la gloria. Jesús dice: pero para no ofenderles. Porque Él podía reclamar. Él podía ir y decir lo mismo que le dijo a Pedro, podía haberle dicho a los que le intimaron a Pedro. Porque Pedro por ahí respondió rápido: sí, paga. O sin pensarlo, o sin analizar mucho.
esta gran pregunta que le hicieron estos cobradores de impuestos del templo. Pero antes de entrar en la casa, Jesús le habla primero porque Jesús ya sabía lo que había pasado afuera. Y al mirar a Pedro, apenas entró en la casa, le dijo: te tengo que hacer una pregunta. ¿Los hijos de los reyes pagan o no impuestos? O como dice textualmente, ¿los extraños o los hijos pagan el impuesto? Ese es los extraños. Bueno, si él los extraños, entonces podía él ir a reclamarle a ellos. Decirles: yo soy el hijo del dueño del templo, mi padre dio los diseños, aquí mi padre se ha manifestado en el lugar santísimo, aquí nosotros le dimos la tabla de la ley para Moisés, y aún de ese decálogo, que son los 10 mandamientos, hay una ramificación de 613 mandamientos también que se originaron o que nacieron de allí mismo. Nosotros dimos el diseño, cómo se iba a hacer el candelero, la mesa de los panes. Nosotros separamos el lugar santo del lugar santísimo. Nosotros seleccionamos a Aarón, sumo sacerdote, a Moisés. Nosotros elegimos la tribu de Judá, y aun cuando llegaran en la tierra prometida, no iban a ser parte de tener heredad, porque yo mismo, dice Jehová, seré la heredad de los levitas. O sea, el dueño del templo era Dios, el Eterno. Y su hijo estaba en el templo. Su hijo estaba en ese momento en forma humana, caminando entre medio de ellos. Y le quisieron intimidar y le quisieron decir, mas él dice: para no ofenderles a ellos. Mire cómo Jesús trata de no ofender a nadie. Esto es una gran sabiduría. Vivamos de tal manera que no ofendamos a otro. Porque si Jesús quería, podía haber dicho: no, yo no pago y no pago, porque yo soy el hijo del dueño del templo. Y los gobernantes y los reyes tienen hijos, y a los hijos no le cobran impuestos. Entonces, no, yo no voy a pagar. Sin embargo, Jesús dice: para no ofenderle. Qué bueno. A los que vinieron a tentarle en otra oportunidad, dijo: da a César lo que es de César, como diciendo: hay que pagar el impuesto. Mas da a Dios lo que es de Dios. Jesús está hablando del diezmo y hablar lo que le pertenece a Dios. Ofrendas, distintas ofrendas tenían ellos. Tenían el diezmo. Trae el diezmo a mi casa, que mi casa haya para dar. Le dijo a través de Malaquías: ustedes me han robado, la nación toda me ha robado. Se estaba hablando Dios. Y estos judíos de la época de Malaquías todavía tienen la desfachatez, admítame el término, y dicen: ¿qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Por eso hay maldición. Por eso no salen adelante. Por eso lo que ustedes ponen entra en un saco que tiene el bolsillo roto y se pierde todo. Por eso lo que no come la langosta come el saltón, el que no come el saltón come el pulgón. Ni aún las cosechas le van a ser de beneficio, porque ustedes me están robando, dice Dios. No era que había que ir al cielo y llevarle la plata a Dios, no. Había que mantener el lugar donde estaba su presencia y lo que Dios había designado para que trabajaran para Él, como puente, como intercesores, como siervos. Hoy a través del diezmo se sostiene el cristianismo.
Porque aquellos que dicen que no, el diezmo no es de la gracia, el diezmo es de la ley. Mire, puede decir lo que quiera, pero si está fuera de la palabra, no tiene apoyo de Dios. Porque por el diezmo y las ofrendas se sostienen los misioneros, se sostienen los que predican el evangelio. Se hacen iglesia, se establece un lugar propio donde el pueblo, la ciudad, la colonia tenga un lugar de adoración a Dios. Entonces Jesús dijo, para no ofenderle, como diciendo, mira Pedro, si yo quiero voy allá y les digo a ellos que yo no tengo derecho de pagar. Yo soy el hijo del dueño, hijo de Dios. Su padre mismo en el bautismo dijo, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. O sea, estoy complacido con él. ¿Qué podía deberle Jesús a Dios? Nada. Sin embargo, ellos no reconocían que él era el hijo del dueño del templo y presionaban para que pague. Mas Jesús no se defendió. Es una gran lección para nosotros. Mire si hubiese sido en esta época. Mire si hubiese sido entre nosotros. No, yo soy el hijo del presidente, yo soy el hijo del gobernador. Yo no tengo que pagar impuestos, yo soy el hijo del intendente, el alcalde del pueblo de mi papá. Sin embargo, Jesús se humilló y dijo, mirá Pedro, el versículo 26, versículo 27, sin embargo, para no ofenderle, ve al mar. Pedro, no vamos a ofender a esta gente. No vamos a quedar como con ellos, que ellos se enojen con nosotros, porque ellos no entienden. Si ellos pudieran entender que yo soy el hijo del dueño del templo, el que dio todo esto para que un pedacito de la presencia de Dios esté en la tierra. Porque la Biblia dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. El gran Salomón en la dedicación de su primer templo dijo, cuánto menos esta casa. Así que la presencia de Jesús era Dios en su casa. Dios entre medio de ellos. Sin embargo, este Dios que se humilló en la persona de Jesús, dice, más para no ofenderle a ellos. Jesús no quería ofender a los fariseos, Jesús no quería ofender a los sacerdotes, Jesús no quería ofender a los que vinieron a cobrarle a Pedro, Jesús no quería ofender a nadie. ¿Cuántos problemas evitaríamos si tomáramos el ejemplo de Jesús? No ofender. Vamos a hacer, aunque no nos corresponde, pero vamos a hacer. Aunque no es mi deber, pero lo voy a hacer. Aunque no tendría que sujetarme, pero me voy a sujetar. Aunque no tendría que pagar, pero voy a pagar. Pero me pegó en una mejilla. ¿Le voy a dar otra piña? ¿Le voy a devolver? No, Jesús dijo que ponga la otra mejilla. Jesús dice que no tenemos que ofender. Jesús nos demostró con esta acción que Él no quería ofender a nadie. Y hoy nosotros parece que queremos ofender a todos. Queremos hacer valer nuestro derecho, queremos que nos escuchen, queremos gritar más fuerte que el otro. No, si somos seguidores de Cristo, si Cristo vive en nuestro corazón, deberíamos tener en cuenta esta frase. Mas para no ofenderle, Pedro,
Ahora, lo que me llama la atención en la omnisciencia de Jesús fue que antes de entrar Jesús sabía lo que había pasado allá afuera. Jesús ya sabía lo que le preguntaron a Pedro y la respuesta que dio Pedro, porque Jesús era Dios. Y Jesús también sabía que los hijos de los reyes no pagan impuestos. Eso ya lo sabía, se lo preguntó a Pedro por hacer un comentario sobre la situación de él. Y también lo tercero que nos enseña este pasaje que él sabía es que el primer pez que salga de esta actitud voluntaria de Pedro, como dice acá el versículo, ve al mar para no ofenderle y echa el anzuelo, y el primer pez que saca, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, que era la moneda indicada para pagar el impuesto que se necesitaba en ese momento. Un milagro también que sucede. Esto no es de la naturaleza. Usted piensa que si algún pez daría dinero, no estarían constantemente los pescadores tratando de sacar algo para sacar el dinero. No, este era un milagro. Pedro tenía que creer en el milagro. Pedro tenía que obedecer, ir allá en el mar y lanzar el anzuelo. Y el primer pez que venía, Pedro tenía que creer que al abrirlo iba a estar lo que dijo Jesús. Ese sí que es un milagro. Convertir el agua en vino fue el primer milagro. Este es uno de los tantos milagros que Jesús hizo. Pedro obedeció, fue allá, lanzó el anzuelo en el mar, y después estuvo ahí esperando, porque así tiene que ser, y así esperan los que están en este oficio. Y al sacar el pez, él le cree a la palabra de Jesús, si no, no hubiese ido. Abre el pescado y allí están las dos monedas. Fruto del milagro, pero también del resultado de la obediencia. También está atrás de eso que Jesús no quiere ofender a nadie. Jesús no ofende a nadie. Él vino para demostrarnos no solamente en palabras su amor, sino en hechos, en obras. Es tiempo de tomar en cuenta esta frase. Como dije, no tenía el derecho de pagar, sin embargo pagó. Pagó por él y pagó por Pedro. El milagro se realizó, Pedro vino con las monedas y dijo, este es por mi maestro y este es por mí. En otras palabras, Pedro dijo, porque el Señor no quiere ofenderles a ustedes. El Señor no quiere que tengan un concepto equivocado de Él. El Señor no quiere que ustedes piensen que Él es un vividor, alguien que es mantenido por otro, que Jesús es un sinvergüenza. No, Él va a pagar el impuesto, Él va a mantenerse al día, aunque no debería pagarlo. Oh, qué gran lección. Ahora la pregunta sería para nosotros, ¿cómo estamos nosotros con los impuestos? ¿Cómo estamos nosotros con nuestros tributos? ¿Estamos al día con las cosas que debemos? ¿O nos transformamos en persona o nos disfrazamos, no queremos poner el manto de la religiosidad? No, yo no tengo que pagar, yo soy fulano. No, yo ando por fe. No, yo no pago el impuesto, no pago seguro, no pago nada. No, debemos pagar, tenemos que cumplir con la ley. Jesús cumplió, nosotros debemos cumplir también. No podemos andar así con cosas vencidas, debiendo. No, ni que sea el hijo del presidente.
Si copiamos de Jesús, tenemos que obedecer lo que Jesús nos ha enseñado. Da a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Alguno apenas le paga a César, paga los impuestos porque sabe que si no hay mora y hay cosas que se le pueden, complicar. Pero en la iglesia no quiere pagar su diezmo, no quiere pagar esto, no, es muy agarrado. No, porque quiere todo para él, pero nada hemos traído y nada llevaremos. Somos administradores de lo que Dios, de los recursos que Dios nos da. Vivamos y dejemos vivir a otro. Hagamos como dijo Jesús. No ofendamos a los demás. No es que tiene que venir la carta de intimidación y 3, 4 y ya parece que te van a embargar. Para recién acordarnos que debemos. No al tributo, al impuesto, a la honra. Eso enseñó el apóstol Pablo. Jesús mismo nos enseñó con su ejemplo también. Y en este mediodía yo estoy hablando esto porque he sentido en mi corazón. Y esta palabra es una palabra muy importante para analizarla, versículo por versículo, frase por frase. ¿Dónde comienza? En este versículo 24 hasta el versículo 27 de Mateo 17, es una bendición, el pago al impuesto del templo, qué significaba, por qué razón, la omnisciencia de Jesús, el milagro que Jesús realizó, la obediencia de Pedro. Por un lado se apresuró en responder, pero por otro lado obedeció a lo que Jesús dijo para no ofenderle. Fue al mar, hizo como el Señor le pidió, sacó, trajo, abrió el pescado y allí trajo y pagó, y todo en paz, todo solucionado. Antes se decía que la palabra era un documento. Ahora hay que hacer documento y hasta timbrarlo, certificarlo, legalizarlo y no sé, y alguno todavía no quiere pagar. Pero necesitamos tomar de Jesús el ejemplo que Jesús nos ha dejado. No ofendió a nadie, fue el hijo del dueño del templo, sin embargo, él dijo: no, vamos a pagar. Así que vamos a pagar nosotros también lo que debemos. Si usted le debe a Dios, póngase a cuenta con Dios. Porque Malaquías dice: vosotros la nación toda me habéis robado. Algunos dicen: no, pero eso era para el Antiguo Testamento, eso era para la época de la ley. El diezmo no fue dado en la época de la ley, el diezmo fue dado en la época de la dispensación de la promesa. ¿Y sabe cuál fue esta época? Fue la época de Abraham. Abraham dio el diezmo de lo que él ha sido bendecido, también Isaac su hijo, Jacob su nieto. Ellos no le faltaron a Dios, ellos le dieron a Dios lo que correspondía. Melquisedec, que era el principal en ese momento, como sacerdote del Dios Altísimo, dice que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. Y no estaba en la ley porque todavía Moisés no había aparecido. Estaba en la dispensación de la promesa. Y Abraham era rico en gran manera. Rico, pero de no saber lo que tenía porque Dios le había bendecido. Y como Dios le bendijo a alguien obediente como Abraham, que no le debía a Dios, entonces Dios dijo: yo soy tu escudo. Qué protección que tenía Abraham. Tenía a Dios como escudo. El que se levantaba contra Abraham se levantaba contra Dios. Dice: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Benditas serán en ti todas las familias de la tierra. Ahora nosotros como iglesia, por más que seamos gentiles para el pueblo judío, pero somos hijos de Abraham por la fe. Y Abraham no ofendió a Dios.
Abraham le dio a Dios lo que era de Dios. Isaac, cuando el mayordomo fue a buscar de parte de Abraham una futura esposa para Isaac, llevó riquezas incalculables. Y de allá vino la muchacha, y se casaron y vivieron, y Dios los bendijo de una forma tremenda. A continuación, Jacob y Esaú sabían del secreto de dar a Dios lo que es de Dios. ¿Y sabe qué pasó? Dios le bendijo en una forma especial. Aun cuando tenía que huir de su hermano por una situación interna, un problema que hubo entre ellos, se recostó en la mitad de camino sobre el desierto y poniendo una piedra como almohada. Pero aquella noche soñó que había una escalera y que por esa escalera ángeles de Dios subían y bajaban, y la voz de Dios en la punta de la escalera que apoyaba en el cielo le dijo: Jacob, yo soy el Dios de tu padre Abraham y de tu padre Isaac. La tierra que estás acostado será tuya y de tu descendencia. Te voy a bendecir tremendamente. Y esto no significaba que iba a llover del cielo para él, no. Dice que se levantó de su sueño y tuvo tanto temor, dijo: esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y sacó allí un aceite y lo derramó sobre la piedra y en reverencia oró y dijo: Dios, tú sabes que estoy escapando de mi hermano, pero te prometo que si voy hasta donde llegue y tú me guardas y tú me bendices, apartaré el diezmo para ti. Qué tremendo. 25 años después, Jacob viene con familia, viene con esposas, viene con siervos, viene con ganados. Primero fue solo, con una mano atrás y otra adelante, huyendo. Pero Dios se le aparece en la mitad de camino, hace un pacto con Dios y cumple con Dios. Por eso Dios le bendijo. Da a Dios lo que es de Dios. A César lo que es de César, lo que tiene que ver con impuestos, con nuestra vida, nuestro peregrinaje en esta tierra, lo donde tenemos que pagar y estar al día y mantenernos. Pero a Dios tenemos que darle lo que le corresponde a Dios. Alguno quiere hacer medio una jugadita, porque no, mucha plata. ¿Cuánto voy a poner? Usted piensa, ¿por qué el pueblo de Israel es un pueblo bendecido? Es bendecido porque el secreto estaba en los padres, Abraham, Isaac y Jacob. Te voy a bendecir, vas a tener para dar. Serás cabeza y no cola. Prestarás y no pedirás prestado. El secreto está en mantenernos como el Señor ha establecido en su palabra. Algunos se ofenden cuando hablamos de plata. No, porque esto, porque aquello, porque... No, pero estemos a cuenta con Dios. La misma tierra, la Biblia dice que la tierra no será vendida a perpetuidad. ¿Qué significa esta palabra? Significa que ni donde nosotros nacemos, nos criamos y morimos, no es nuestro. Se paga renta, se paga esto, se paga aquello. Al final nada es nuestro. Claro, si nada hemos traído y nada llevaremos. Demasiado si nos ponen una ropita y no hacen una buena despedida, porque ni ropa trajimos cuando vinimos. Pero acá no queremos pagar nada, no nos interesa ofender a cualquiera. No. Eso no es el cristianismo verdadero. El cristianismo verdadero es andar por la palabra de Dios.
Usted me puede decir un montón de cosas, que el diezmo no era dinero en aquel entonces, que era frutos de la tierra, lo que sea, pero lo que es de Dios es de Dios. Porque un día estaremos delante de Él. Y como mayordomo que el Señor nos ha puesto, o administradores, tendremos que rendir cuenta. Y ahí no va a quedar otra escapatoria. Ahí no se puede eludir esto. No era así. No, ahí saldrá todo a la luz. Pero hoy estamos a tiempo. Hoy Dios te dice: yo quiero bendecirte. Yo quiero poner la sombra de mi poder sobre tus bienes, sobre tu familia. Usted puede decir: yo no tengo nada. Jacob tampoco tenía nada. Pero al hacer un pacto con Dios, Dios le bendijo de tal manera que volvió rico. Mire cómo será que volvió rico Jacob, y con esto termino. Que sabía que su hermano venía de frente para encontrarlo con él, con hombres de guerra, y él preparó grupos de su familia y mandó adelante regalos de ovejas, vacas, becerros, en cantidad para apaciguar la ira de su hermano. Regalos. Acá manda, me imagino el que iba adelante allá dice: venimos de parte de Jacob. ¿Quién es Esaú? Oh, mi señor Esaú, diría algún siervo, y se arrodillaba. Estos regalos te manda tu hermano. Esaú quedaría sorprendido. Tantos regalos, tantas ovejas. Se ve que Dios le había bendecido de una forma tremenda. Y Dios también tiene lo mejor para nosotros. Solamente que tenemos que entrar por la palabra de Dios. Y cuando hacemos como Dios nos pide, está garantizada la bendición de Dios para nuestras vidas. Por ahí, usted no va a ser bendecido en esta vida, pero vas a dejar la bendición para tus hijos, si los tienes. Vas a dejar la bendición para tu descendencia, tus nietos, hasta la tercera y cuarta generación. Van a ser bendecidos por tu obediencia, van a ser bendecidos porque Dios es así. Esos días escuchamos un pastor, un testimonio, que su papá no podía ser miembro de la iglesia, pero el papá mandaba para el obrero la primicia. Lleven la primicia para el obrero. Y los chicos, los muchachos que en este momento, ahora son pastores, pero en ese momento eran simples chicos, iban caminando y pensaban: papá no puede ser miembro, ¿cómo tan sonso es papá? Pero todavía manda la primicia para el obrero. Pasaron los años. Y un día ese que había dicho esa frase se encontró ahora que él era obrero y que le trajeron primicia para él. Y Dios le hizo recordar: quizás tu papá no tuvo la oportunidad de recibir las primicias porque nunca fue obrero, pero sembró para ustedes, sembró para la familia. Hoy quizás usted no va a alcanzar todo lo que yo le estoy diciendo, pero va a sembrar para su familia, para sus hijos, para sus nietos, para sus tataranietos. La bendición de Dios va a alcanzar para ellos. Y ellos se van a sentir dichosos de haber tenido a alguien que obedeció a Dios. Aleluya. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias porque he predicado tu palabra una vez más. Gracias porque en este pasaje tú nos enseñas misterios. Primero, que tú sabías todas las cosas desde antemano. Pero sin embargo, Señor, este ejemplo quedó de parte de ti para nosotros. Tú no quisiste ofender a la gente de aquel entonces. Tú preferiste pagar. Señor, ayúdanos a nosotros a copiar de ti este ejemplo.
aun cuando no tengamos el derecho y el deber de pagar, lo hagamos para no ofender. Gracias, Señor, por esta palabra. Porque dice, Señor, que si tu enemigo te pide llevar una carga, una milla, vaya con él 2. Esto, Señor, solamente es posible cuando nosotros podemos entender que tú nos dejaste ejemplo. Gracias te doy. Toda la gloria es para ti. Toda la honra es para ti. Bendice mis hermanos, mis amigos, las personas que escucharon esta palabra, sean bendecidos, pero en la obediencia. Sean bendecidos. Saque la miseria, la pobreza. Expulsa todo espíritu de las tinieblas que se agolpa sobre los hogares. Y da, Señor, tu bendición en lo mucho o en lo poco, que la bendición del Señor pueda relucir en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra vida. Gracias, Señor, te doy. Daremos lo que corresponde y lo que nos pide tu palabra. Y seremos felices, como lo somos aquellos que estamos procurando. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esto ha sido todo por hoy. No te pierdas nuestro próximo programa, de lunes a viernes de 12 a 13:30 horas, por FM Crisol y en todas las redes sociales. Agradecemos a todas las emisoras que nos retransmiten. Por su atención, muchísimas gracias y será hasta entonces.